Ay, espera. Hola, Cami, ¿cómo estás? Ya estás al aire. Ok. Ok, hola, gracias por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo voy a comenzar. En esta ocasión les vengo a compartir el tema de herramientas abiertas para iniciar en el mundo de inteligencia artificial. Mi nombre es Camila Orantes y soy de El Salvador y tengo una startup llamada Spot que precisamente se especializa en tener soluciones que involucran inteligencia artificial en distintos rubros. Entonces, bueno, antes de comenzar a hablar de la temática, me gustaría precisamente presentarles un poco de lo que hacemos en Spot, porque así pueden entender desde qué perspectiva yo les estoy hablando. Pues que puedan tener un poco de conocimiento de nuestra experiencia y así puedan tener también un panorama de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces, bueno, en Spot precisamente analizamos el mundo físico. Integramos inteligencia artificial, Internet de las Cosas y Big Data para extraer datos del mundo físico y transformarlos en activos para múltiples compañías e industrias. Desde detección facial, reconocimiento facial, detección de vehículos y detección inclusive de uso de ciertos aparatos en un ambiente específico. Todo eso lo hacemos involucrando inteligencia artificial e involucrando algoritmos de visión computacional, y eso nos ha permitido hacer muchas soluciones, y una de ellas que les quiero compartir de un caso de éxito que estamos trabajando actualmente es precisamente por el tema del COVID-19. Nosotros tenemos operaciones en Chile también y en El Salvador. Entonces, en nuestro cliente Walmart tenía la problemática, o bueno, en realidad muchos de los comercios y empresas actualmente tienen la problemática de que tienen que tener altas medidas de seguridad en temas de distanciamiento social, de uso de equipo y de muchas otras cosas, pero precisamente no tienen la capacidad de controlar todo al mismo tiempo. Entonces, es aquí donde la facilidad de utilizar visión computacional e inteligencia artificial es realmente utilizada. ¿Por qué? Porque podemos detectar, por ejemplo, aquí en esta imagen, automáticamente cuando se aglomeran las personas y no están cumpliendo más de 1 metro de distancia entre ellos. Y con esto podemos lanzar alertas en tiempo real que automatizan este proceso y permiten que sean mucho más eficientes y realmente se estén cumpliendo las medidas de seguridad. Entonces, este tipo de soluciones se logran precisamente utilizando algoritmos de inteligencia artificial, y en esta ocasión es precisamente lo que les quiero comenzar a explicar. Claro, no vamos a tener aquí un live coding, pero sí quiero darles un parámetro, y por eso es que tenemos 3 objetivos en esa charla. El primero es introducir conceptos básicos para navegar en el mundo de inteligencia artificial, porque mientras hacía la presentación me puse a pensar que hay muchísimas formas de implementar inteligencia artificial, y finalmente lo que más importante o lo que mejor funciona es poder entender esos conceptos básicos para que ya luego tú te puedas mover en este mundo y sepas qué es lo que necesitas. Pero también quiero compartir herramientas abiertas para que comiences a codificar, que comiences a experimentar, que eso es lo más importante, y también brindar un marco referencial simple y concreto de los pasos a seguir cuando quieres iniciar un nuevo proyecto que involucre inteligencia artificial. Algo importante es que probablemente si tú ya tienes un poquito de experiencia en inteligencia artificial, o ya sean formas simples o complejas, siempre es importante tener este tipo de información. Así que bueno, comencemos con el concepto muy
conocido, o tal vez, no sé si ya lo han visto esta imagen, que define inteligencia artificial, machine learning y deep learning. ¿Por qué creo que es importante que sepan esto? Porque suceden este tipo de situaciones en las cuales las personas piensan que la inteligencia artificial va a dominar el mundo cuando realmente hay todavía muchas limitantes, ¿no? Las redes neuronales todavía cometen errores y todavía están a un nivel muy básico. Entonces es importante que entiendan esto porque también esto les permite a ustedes poder sentir que no es un mundo complejo, sino que lo que realmente está funcionando actualmente o lo que realmente se está utilizando no es claro, no es fácil, pero es un poco más simplificado de lo que se imaginan muchas veces las personas. Entonces, por eso he decidido iniciar con definir esos tres conceptos que muchas personas están hablando: inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Primero, para definir inteligencia artificial, se dividen en dos conceptos, o más bien se crearon dos conceptos, porque precisamente la inteligencia artificial es complejo como tal. Entonces, el primer concepto que se habla es la inteligencia artificial general. Esto se refiere a máquinas fabulosas que tienen todos nuestros sentidos, todo lo que vemos en ciencia ficción, que son robots que pueden actuar casi igual que un humano, tienen todo nuestro razonamiento y piensan igual que nosotros. Y para el beneficio ahorita de la humanidad, ese tipo de inteligencia artificial no existe. Realmente no existe ninguna máquina que se asemeje y que esté utilizando esa inteligencia artificial general. Lo que sí existe es este otro concepto, que es la inteligencia artificial estrecha, o también llamada Narrow Artificial Intelligence. Y creo que si entienden el concepto en inglés de narrow es algo como enfocado. Entonces es precisamente por eso, porque la inteligencia artificial que se está manejando ahorita es algo enfocado, una tecnología que puede realizar tareas específicas tan bien o mejor que nosotros. Un ejemplo de ello sería lo que les mencionaba. Una tarea específica que estamos haciendo nosotros ahorita es la detección del distanciamiento físico de las personas, y lo hace mucho mejor que un humano, inclusive, porque un humano tendría que estar midiendo cuánto es un metro de distancia entre otra persona y estar, pues, viendo múltiples cámaras al mismo tiempo. Sin embargo, esta inteligencia artificial que hemos desarrollado permite hacer esa tarea específica mucho mejor que nosotros. Y esa es la inteligencia artificial en la que nos queremos enfocar dentro de esta charla, y que es lo que nos permite entender que la inteligencia artificial que hablamos ahorita es muy específica. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente concepto, Machine Learning. Muchas personas, ya cuando hablamos de Machine Learning, también tienden a confundirse un poco, y por eso lo quiero aclarar. Machine Learning en su forma más básica, si lo queremos entender en la forma más básica, es la práctica de usar algoritmos para analizar datos, aprender de ellos y luego hacer una determinación o predicción sobre algo en el mundo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, si bueno, es casi como un humano. Si ustedes se recuerdan o si tienen actualmente algún niño en su casa, de cómo se le enseña a un niño es dándole ejemplos. Tú le dices, este es un carro, este es otro carro, o las vacas hacen mu, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas son realmente la forma en que se aprende, que hace que la máquina aprenda. Entonces, en su forma más básica, Machine Learning es una metodología de aprendizaje a través de enviar múltiples datos para que luego automáticamente él, sin tener que ver estos datos, sepa cuál es el resultado de algo. Ahora bien, Deep Learning. Deep Learning también un concepto importantísimo, porque es el gran fundamento de
todas las aplicaciones de inteligencia artificial que se utilizan actualmente. El Deep Learning es una técnica para implementar el Machine Learning que utiliza redes neuronales artificiales. Este es el concepto básico. Deep Learning, asociémoslo siempre a redes neuronales artificiales. ¿Por qué? Porque estas redes neuronales se asemejan a las redes neuronales de nuestro cerebro y fue algo que reventó o que hizo que precisamente el Machine Learning fuera muchísimo más preciso. Entonces, ¿cómo funciona? Igual que las redes neuronales de nuestro cerebro, tienen capas discretas, conexiones y direcciones de propagación de datos, y esto permite que la máquina aprenda de una mejor manera, porque está utilizando redes neuronales. Un ejemplo, si tomamos una imagen e ingresamos esta imagen a una red neuronal, porque queremos que identifique ciertos parámetros, van a haber múltiples capas que van a buscar alguna característica en específico. Un ejemplo sería si buscamos, queremos detectar cómo son las señales de stop, las señales de alto. Entonces, un ejemplo es que la primera capa va a buscar en la imagen o en el input que le demos, va a buscar que sea una forma hexagonal. La siguiente capa va a buscar que sea de un color rojo. La siguiente capa puede que busque también que tenga las letras stop escritas y así. Entonces eso nos permite que sea mucho más preciso, porque hay múltiples capas que están permitiendo detectar de una mejor manera lo que queremos. Entonces, esto permite que se dé un resultado que determina con qué tanta confianza o que con qué tanta ponderación se ha detectado un cierto input. Entonces, por ejemplo, puede ser que si yo pongo una señal de stop, que mi red neuronal identifique una señal de stop que no tiene ningún objeto que la obstruya, puede que ser que la confianza sea de un 99%. Pero ¿qué sucede si tiene un pequeño arbusto que tapa la señal de stop? Puede ser que la confianza sea de 80%, porque puede ser que la capa que buscaba el color rojo se dio cuenta que también había un color verde, entonces no está tan completamente seguro de que el color rojo está totalmente. Entonces, eso es lo que precisamente al final se obtiene, un resultado de confianza. Y algo interesante es que entre mejor sea, cuando tú entrenas un modelo, y eso ya lo vamos a hablar un poquito adelante, pero usualmente por eso la calidad de data que tú entrenes tiene que ser muy del mundo real, de cómo realmente se va a ver esta información. Por eso les mencionaba, si tú sabes que una señal de stop usualmente está mal pintada, o sea, o tiene cosas encima, es preferible que tú en la red neuronal ingreses también, o en tu dataset ingreses también imágenes o ciertos datos que contengan ese tipo de ejemplos, o sea, de señales de stop manchadas, etc. Entonces, bueno, eso es como para que tengan una idea de los conceptos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Son tres conceptos distintos, son tres cosas distintas, pero tanto machine learning y deep learning están bajo la sombrilla de inteligencia artificial. Y recordemos que ahorita estamos definiendo inteligencia artificial como sistemas que están enfocados a hacer una tarea en específico. Entonces, con esto ya podemos integrar otro concepto importante, que es la clasificación y predicción. Antes de mencionarles esto, es importante que entiendan que la clasificación y predicción son distintas. Y son dos conceptos que muchas personas tienden a confundir. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque yo finalmente al final de esta charla quiero que tengas los conceptos necesarios para que tú mismo busques en Google o en cualquier libro con mayor claridad según lo que tú deseas aplicar en inteligencia artificial.
Entonces, por ejemplo, la clasificación consiste en determinar una clase para un elemento en conjunto de datos. Pongámoslo en términos simples. La clasificación, el nombre lo dice, es clasificar, ¿no? Es, por ejemplo, en tu lista de correos tienes una carpeta que dice spam. Entonces, hay un algoritmo de Machine Learning que puede determinar si un mensaje, un email, es spam o no es spam. Entonces, es la clasificación precisamente. ¿Es spam o no es spam? Entonces, solo tiene esas dos opciones. Yo solo puedo saber si es o no es spam. Ahora bien, la predicción. Este es un poco más complejo. Y si tal vez tienes conocimiento de modelos de regresión lineal, de matemáticos, que son la fórmula de y igual a mx más b, tal vez te lo encuentres un poco más fácil, pero la predicción es a partir de una cierta cantidad de características o cierta información, tú predices un resultado. Veámoslo en el ejemplo que tengo aquí abajo. Si en un hospital se agrupan pacientes según su historial médico, es decir, si o el resultado de un tratamiento, se considera clasificación. Es decir, si yo clasifico a un paciente que tiene, no sé, gripe y a otro paciente que tiene que no tiene gripe, entonces eso es clasificación. Estoy poniendo o es o no es. Pero si se utiliza un modelo de regresión lineal para predecir el resultado del tratamiento para un nuevo paciente, se considera una predicción. Es decir, que yo puedo predecir qué tan bueno o qué tan eficiente será un tratamiento según lo que el paciente me está diciendo que tiene de síntomas, y puedo predecir qué tan bueno será un cierto tratamiento según sus síntomas. Si todavía están un poquito confundidos, yo les puedo enviar esta presentación para que la lean con más tranquilidad. Igual tengo varios blogs que les puedo compartir. Si me escriben al correo, se los voy a dejar al final. Pero bueno, ya vamos al tema. ¿Qué necesito para comenzar? Son dos cosas claves importantes para empezar a comenzar a programar y hacer un proyecto en inteligencia artificial. El primero, conocimiento obviamente de lenguajes y bibliotecas de programación para inteligencia artificial, es decir, el área del software, la programación de software. Pero también necesitamos un entorno para entrenar y o desplegar tus modelos. Eso es hardware o cloud. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué necesitamos dos cosas? Porque precisamente el entrenamiento y despliegue de estos modelos de machine learning usualmente requieren mucho recurso computacional. ¿Eso a qué se refiere? Que tú no puedes venir y correr o programar un modelo en tu computador convencional, sino que usualmente necesitas mayor recurso. Y aquí hay un pequeño diagrama. Usualmente tú necesitas un developer workstation o un recurso computacional que utilice GPUs para poder entrenar tu modelo, y luego ya tú lo despliegas en la nube, y precisamente eso es lo que hace que ya finalmente el cliente lo vea, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezan a surgir los problemas y empiezan a surgir las barreras. Bueno, ¿y cómo puedo conseguir todo este recurso computacional? Eso es lo que les voy a presentar ahora, herramientas que te permiten hacer cero inversión, pero tener el mejor recurso computacional que puedas, pues, para tus inicios. Entonces, bueno, hablando de lenguajes y frameworks de programación, específicamente tratando el tema de los lenguajes de programación en el área de software, hay tres muy conocidos y que son muy buenos. El primero es Python. Python es muy bueno y realmente es mi selección personal. Yo he trabajado en Python la mayoría de tiempo. Y es porque tiene una sintaxis muy simple, no fácil, sino simple. O sea, es muy fácil muy simple de entender todo el tema de la sintaxis, pero también tiene una gran flexibilidad. Tú puedes utilizar Python desde análisis de datos
hasta bots y visión computacional, es decir, es muy, muy amplia su cartera de posibilidades. También tiene bibliotecas con gran soporte y documentación. Muchas de los frameworks y bibliotecas que ahora son un referente para inteligencia artificial empezaron siendo desarrolladas para Python y luego se ampliaron para otros lenguajes de programación. Entonces, por eso a veces Python es el go-to de la mayoría de personas cuando están implementando inteligencia artificial, y en lo personal es de los que utilizamos en Spot, entonces es muy recomendado. De ahí C++ es un poco más rápido que Python en algunos escenarios, es decir, si tú quieres hacer algo muy complejo, por ejemplo, visión computacional, inclusive robótica o cosas un poco más complejas, C++ sí le supera Python en algunos escenarios, pero nuevamente, si tú quieres algo un poco más solo de análisis de datos, te queda demasiado grande, ¿no? Es demasiado. Además, tiene una sintaxis un poco más compleja y, como les mencionaba, están enfocados en áreas más complejos como visión computacional, Natural Language Processing, que es el procesamiento del lenguaje natural, pero es muy bueno también. Y finalmente R. R es muy, muy bueno para analítica de datos, ciencia de datos, y está enfocado pues, precisamente mayor a esto, y tiene gran facilidad de ploteo de gráficos. Si tú quieres, por ejemplo, enfocarte al área financiera, y no te quiero decir como a visión computacional, sino que quieres predecir qué tan buena es una inversión, qué tan eficiente y todo eso, pues con R lo puedes hacer, inclusive con Python, pero R es un poco más para esta área. Ahora bien, si ustedes quieren aprender Python, les dejo este enlace que ahora vamos a ver, que es muy bueno para las primeras clases, digamos así, de Python, y es gratis todo. Toda la información de Python, todos estos que les estoy mostrando son open source, entonces es muy bueno eso. Y ahora bien, vamos a hablar de los frameworks y bibliotecas, siempre del área de software. Estos frameworks y bibliotecas son compatibles con Python y C++, inclusive R. Entonces, ese es el beneficio. TensorFlow, que es open source y es apoyado por Google, es de los más conocidos. Tenemos también Theano y Keras. TensorFlow, el objetivo de TensorFlow y pues el beneficio que tiene es que, como está apoyado por Google, tiene un gran apoyo de la comunidad, y aparte, su objetivo en general como TensorFlow es simplificar la complejidad de todo el tema de aprendizaje automático o machine learning. Entonces, TensorFlow igual es el go-to de muchos programadores que están iniciando. Ya les voy a enseñar la guía que tienen, que es muy buena. También tenemos Theano, que esta es una biblioteca de Python, pero sí esta está un poco más integrada nuevamente para expresiones matemáticas. Por ejemplo, si tú quieres nuevamente aprender e integrar machine learning en el área financiera, en el área como más estadística, Theano es muy bueno para esto, sin irte en nada tan complejo, ¿no? Y Keras es muy, muy recomendado y muy, muy fácil en cierta medida, porque ellos se han creado una API de aprendizaje automático. Entonces, si se recuerdan, yo les estaba hablando de deep learning y de redes neuronales y de todo el complejo de hacer una red neuronal. Es bien complejo, pero Keras lo hace mucho más fácil. Ya tú solo te tienes que enfocar en machine learning, no tienes que crear en general una red neuronal, sino que tú ya solo simplemente, por ejemplo, como menciona aquí, Netflix ha aprovechado, utiliza Keras para predecir cuándo un cliente va a cancelar su suscripción. Por ejemplo, ya ellos solo tienen datos. Un ejemplo, si el cliente deja de ver por más de 2 semanas, o si el cliente solo lo ha utilizado 5 veces en los últimos 6 meses, o cualquier otra parámetros, ya pueden ellos predecir que van a perder esa suscripción. Entonces, lo hace un poco más fácil, y además tiene muchas aplicaciones buenas para también visión computacional y otras áreas. Entonces, Keras es una muy buena herramienta.
Ahora hablemos de los entornos para entrenar y o desplegar tus modelos. Tenemos dos opciones, hardware y cloud. O bueno, también son una mezcla, que ya se los voy a mencionar aquí, pero más bien tú puedes desplegar tus algoritmos en CPU. En CPU se refiere en tu computadora que no tiene un GPU. Entonces, antes, hace muchos años, era muy complejo poder hacer algoritmos como los que ahora les enseñaba, como de visión computacional y de aprendizaje profundo del lenguaje, porque estos algoritmos requieren de procesamiento paralelo. Y hasta que la GPU fue inventada, eso generó un gran impulso en modelos de inteligencia artificial. Pero agregado a ello, ahora venimos en otra revolución, la revolución del cloud computing. ¿Qué es el cloud computing? Es básicamente la capacidad que tú puedes acceder a una supercomputadora desde tu browser, desde tu navegador. Entonces, cloud computing vino a llevar la inteligencia artificial y las aplicaciones de inteligencia artificial a otro nivel. Y por eso les quiero enseñar estas herramientas que les van a permitir trabajar sin ningún problema y de manera rápida. Y esta, la primera, es Jupyter. Jupyter es una, como les mencionaba, está basado en cloud computing y el objetivo de Jupyter es que tú puedes programar nuevamente desde tu browser. Aquí tengo un pequeño. ¿Cómo funciona? Tú vienes, utilizas Jupyter Lab y tú, bueno, si ya tienes un poco de conocimiento en programación, simplemente lo que haces es tener acceso a un IDE, si lo podemos llamar así, en la web. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tengo yo, este es mi IDE de que tengo en mi computadora y aquí tengo uno en la web. Entonces, por ejemplo, si yo hago un nuevo notebook, yo puedo aquí programar desde mi web sin instalar nada de Python, porque ya está instalado aquí. Yo no tengo que ni preocuparme de instalarlo. Muchas veces es un dolor de cabeza instalar Python y ver que funciona en tu computadora. No, ahora solo vienes y como ya está instalado, ya está todo funcionando, yo solo tengo que escribir lo que quiero correr y ya está funcionando, ya estoy funcionando y trabajando y programando en Python. Entonces, esto es una gran herramienta para iniciar porque, nuevamente, te ahorras el paso de instalar Python, de buscar que te funcione en tu computadora, ¿no? Entonces, Jupyter Notebook es open source, es apoyado también por Google y por múltiples entidades de inteligencia artificial inclusive, y permite tener ese acceso rápido a un entorno donde puedas desplegar en Python. Ahora bien, hay un problema. Como les mencionaba, tú necesitas GPUs también, necesitas trabajar con GPUs. Entonces, por eso Google creó esta nueva herramienta que se llama Google Colab, que la pueden encontrar como colab.research.google.com. Ahora bien, esta herramienta no es totalmente open source porque sí hay áreas de paga. Sin embargo, sí está basada en Jupyter Notebook, que es esta que les muestro acá. Entonces, les enseño cómo funciona. Tú vienes, te vas a Tools, déjame ver. Notebook Settings. Y entonces aquí, en Notebook Settings, tú puedes seleccionar si quieres utilizar una GPU, inclusive una TPU, que esa es para TensorFlow específicamente. Y entonces, tú vienes, lo configuras y ahora ya estás trabajando con una GPU del calibre de Google, ¿no? De los servidores de Google. Y ahora les quiero mostrar otra cosa muy, muy interesante. Aquí unas pequeñas líneas de código que están
que lo que hacen es descargar un dataset. Ahora bien, si yo corro esta línea de código en mi computadora, ya van a ver. Bueno, primero se tarda un montón y luego empieza a descargar cierta información que yo necesito para trabajar con TensorFlow. Pero si yo vengo y lo hago aquí desde Google Colab, ya lo hizo. Ya lo hizo en este, solo le di play y ya lo hizo. Sin embargo, yo estoy aquí en mi entorno de Python convencional que utilizo desde mi computadora y este sigue haciendo todo, sigue descargando todo lo que necesito. Entonces, ese es el beneficio un poco de utilizar Google Colab. Y como lo pueden ver aquí, es muy fácil. Solo le doy run y ya está. Ahora bien, hablando de TensorFlow, mi recomendación final, digamos, es que utilicen TensorFlow como una manera de iniciar, porque aparte de que como ya es de Google, igual Google Colab es de Google, tienes la facilidad de utilizar sus tutoriales desde Google Colab y tú puedes correrlos sin ningún problema y te los abre y tú puedes leer, inclusive tiene la facilidad de que veas todo en español, de que aquí puedes, por ejemplo, ver lo que les mencionaba, creo que está por aquí. Puedes ver, aquí está, conceptos básicos en Keras, que ya les estaba explicando yo cómo funciona Keras, y todo el tema de clasificación y regresión. Entonces, esto es básicamente como las opciones finales. Creo que ya me está comiendo el tiempo. Y bueno, si ustedes desean, finalmente el marco referencial sería, primero, que pienses qué necesito que haga mi modelo, si quiero que clasifique o prediga. Luego, qué lenguaje de programación necesito para el área, si va a ser data science o si va a ser algo más complejo. Luego, cuáles frameworks y finalmente qué recurso computacional, si necesitas trabajar con GPU o no. Este es como el marco referencial final que tú tienes que pensar. Y si tienen más dudas, pueden escanear este QR y me escriben directamente a LinkedIn o escribirme en mi correo y yo les comparto esta presentación sin ningún problema. Creo que eso sería todo. Si tienen cualquier pregunta, nuevamente pueden escribirme y espero que les haya sido de su interés. Muchas gracias. Hola, Cami. Hola. Tenemos una pregunta de Daniela para terminar, si la puedes responder. Sí. Y ella nos dice, en el caso de requerir librerías de Python, en ese caso, ¿cómo las agregas en Jupyter? En Google Colab. No sé si es en Google Colab. No sé si Daniela nos está escuchando y nos puede aclarar en qué consiste. Dice en Jupyter, no sé. Pues. En Jupyter, perdón. Sí, tú puedes totalmente instalarlos de igual manera como Jupyter está asociado a Python. La mayoría de librerías que tú quieras solo pones import y ya están importadas. Por ejemplo, no sé si vieron el ejemplo, yo solo puse import TensorFlow as TF y no lo tuve que instalar porque ya estaba preinstalado. Entonces, la mayoría de librerías están ya ahí y si no, tú también te vas como a las configuraciones y tú puedes ahí sin ningún problema agregar alguna en específico. Pero sí, la mayoría de cosas ya están ahí preinstaladas. Ok, vale, Camila, muchísimas gracias. Pues gracias por aceptar la invitación en participar en Campus Party edición digital. No sé si nos quieras dar algún mensajito para ya despedirte y pues obviamente bienvenida. Gracias, no, gracias a ustedes realmente y por tomarse el tiempo de estar aquí y ver esta charla. Y pues finalmente que no tengan miedo de trabajar en esto, no van a arruinar su computadora y que básicamente el cielo es el límite, ¿no? Ya todos estamos en inteligencia artificial trabajando con muchas cosas y pues que cualquier cosa también me pueden escribir y sin ningún problema yo también les puedo apoyar. Vale, muchas gracias, Cami. Gracias, chao. Chao.